Iniciamos la cuarta lección de esta Pamplona espléndida, que es la década del año 65-1975. Aunque, como he comentado en otras ocasiones, puede realmente alargarse un poquito hacia los años 80, incluso también empezar un poquito antes. Hemos visto en las tres primeras lecciones todo lo que es el primer y segundo ensanche, y ahora salimos ya de lo que era el perímetro de las murallas y pasamos ya al tercer ensanche, barrio de San Juan, en el entorno de Avenida Bayona y Cuesta de la Reina. Iniciamos esta lección con un prólogo de lo que fue el mundo en aquellos años. En 1963 es asesinado el presidente Robert Kennedy, que en cierta manera marcó un hito en la historia de Estados Unidos. Robert Kennedy era el primer presidente católico del país, gobernaba después de Eisenhower, que era el general victorioso en la Segunda Guerra Mundial. En cierta manera imprimió en su política una nueva visión, mucho más abierta, y a la vez fue un hombre que había planteado muchos retos para el país, por ejemplo la carrera espacial, pero que por desgracia no pudo ver. Su asesinato supuso un trauma para todo el pueblo estadounidense y para muchos creen que es el inicio de la decadencia de Estados Unidos. Es cierto que si hubiera vivido probablemente él habría visto la llegada del hombre a la Luna, habría que ver cómo habría podido resolver los problemas de la integración racial, graves problemas que tenía el país. Pero es verdad que en esa época Estados Unidos estaba en el culmen de su poder y en cierta manera él había dado un nuevo optimismo al país. Se ha planteado muchas veces quién estuvo detrás del asesinato. Parece que siempre se ha tendido a identificar los autores con elementos reaccionarios dentro del propio país, pero dándole vueltas uno puede pensar que realmente había estado en Berlín. En Berlín había humillado al mundo comunista, afirmando cómo era posible que un paraíso socialista tuviera necesidad de murallas para que su población no escapara de ese paraíso. Había humillado al comunismo en la crisis de los misiles, obligando a Rusia a retirar los misiles de Cuba. Y tenía un gran enemigo que era el imperio soviético. Realmente podríamos decir que en esta época la arquitectura llega a unas cumbres, a unos máximos respecto a la evolución que había tenido desde el movimiento moderno, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto, por ejemplo, que el hombre va a llegar a la Luna, y es un momento cumbre en toda la evolución de la cultura occidental, en su progreso, en su técnica. Pero también es verdad que había empezado la guerra del Vietnam, una guerra que traumó muchísimo a la población americana y que va a ser la primera guerra que va a perder Estados Unidos en el exterior. Una guerra que en el fondo era contra el comunismo de Rusia y de China, que van a estar omnipresentes en toda esta década que vamos a tratar. Tenemos el muro de Berlín, ante la huida continua de alemanes del paraíso soviético, pues realmente es necesario crear un muro que no solo estaba en Berlín, un muro que seguía por todas las fronteras de Alemania a través de kilómetros y kilómetros de bosques y que realmente se estableció en todos los países, en todos los continentes. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias. En cierta manera, la arquitectura de esta época va a mostrar, por un lado, eso. Es decir, es una arquitectura que ya no es la arquitectura ingenua del movimiento moderno, la arquitectura en cierta manera ingenua también de los años 50 y 60. Es ya una arquitectura mucho más potente, más poderosa, más fuerte, en cierta manera más también planteada a la defensiva, es decir, mostrando todo su poder y todos sus valores, toda su gran escala, y para muchos el aire que tiene de arquitectura fortaleza, de búnkers, que se llamó luego el brutalismo, tiene que ver con esta sensación de que el mundo estaba a punto de entrar en una terrible guerra contra el imperio soviético. El muro va a dejar siempre sus secuelas de dolor. Este es un electricista que fue disparado al intentar escapar de la Alemania oriental y se desangró entre las alambradas. Es la época también de los enfrentamientos de Israel contra los países árabes, la guerra de los 6 días, en que Israel realmente vence, se adelanta a los propósitos de los países árabes y logra derrotarles y conquistar Jerusalén. Y que años después, en 1974, en la guerra del Yom Kippur, va a ser a su vez sorprendido Israel por los países árabes. Y que aunque la guerra terminó en tablas, realmente es un aviso porque de haber seguido probablemente Israel hubiera sido derrotado, de no contar con la ayuda de Estados Unidos. Un aviso de que realmente la situación había quedado, en cierta manera, contenida. Es la época del
Nasser, que llevará a Egipto a transformarlo, a modernizarlo, y el cicatero Occidente, que no supo o no quiso darle los créditos para construir la gran presa de Asuán, pues hizo que él se decantara hacia la Unión Soviética. Y es la época también de mayo del 68, la famosa revolución estudiantil y obrera, que en el fondo fue el inicio de una serie de movimientos que atacaban en cierta manera a la sociedad tradicional francesa, europea, y que realmente eran unos niños de papá, unos burgueses que lo que no querían era estudiar ni examinarse. Por supuesto que estaban detrás las izquierdas y detrás estaba el comunismo, y a partir de aquí toda la opinión pública europea hasta nuestros días va a estar dominada por las izquierdas. Se erigen como en los garantes realmente de los valores humanos, cuando ellos buscaban realmente la destrucción de todos los valores humanos, es decir, la destrucción de la familia, la destrucción de la vida. Es asombroso que esos niños de papá lograran que cayese De Gaulle, cuando realmente días después de las manifestaciones de los estudiantes hubo una manifestación de millones de personas, de franceses, que pidieron a De Gaulle que no hiciera caso a esos imberbes muchachos. Y es curioso que esas manifestaciones del 68, esos jóvenes del 68, no tuvieron ni una sola palabra de aliento para los jóvenes que morían en Checoslovaquia ante la invasión de los tanques rusos, ni tampoco ante los que morían en el muro de Berlín. Es la época también de Pablo VI, que va a ver efectivamente cómo se va a desintegrar, en cierta manera, la unidad de la Iglesia, se va a romper con la tradición tras el Concilio Vaticano II y va a enfrentar una crisis enorme de vocaciones en la Iglesia católica. En cierta manera era todo muy parecido, eran movimientos que trataban de erosionar toda la sociedad que había llegado hasta ese momento y todos los valores de familia, de vida, que en cierta manera Occidente había defendido tras la Segunda Guerra Mundial. Y fijaros que en arquitectura va a pasar lo mismo, pero incluso en la propia evolución personal de los arquitectos. Esta es una casa, la Villa Saboya de Le Corbusier, que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, en una época en que se pensaba que no iba a haber ya más guerras, donde aparece una nueva arquitectura, como veis, de unos enfoscados blancos, unos pilares muy finos, terrazas. Es decir, era un mundo nuevo que se creía que iba a llegar. Todo eso fue trastocado por la Segunda Guerra Mundial y después de ella este mismo arquitecto y muchos arquitectos se transforman y van a un mundo mucho más duro, donde aparece el hormigón, donde aparecen formas monumentales que recuerdan formas de la antigüedad, donde aparecen grandes estructuras poderosas, y la arquitectura ya no confía y pasa a ser una arquitectura defensiva. Gran parte de esto lo vamos a ver en la arquitectura española y pamplonesa, cómo la arquitectura pasa de una cierta confianza de los años 60, de una cierta ingenuidad, con esas casas de balcones, de barandilla blanca, de ladrillo rojo, pasa a ser a una arquitectura mucho más defensiva, casi parecen fortalezas los edificios, aparece el hormigón visto y lo vamos a ver. Pero es lo mismo que pasó en el Renacimiento. Tras el primer Renacimiento, en este cuadro de Botticelli, donde se ve Venus que nace del mar, con una dulzura y un optimismo tremendo, a lo que pasará años después con Miguel Ángel, donde esa misma muchacha pasa a ser una muchacha fuerte, una muchacha a la defensiva, una muchacha casi varonil. Y es lo mismo que pasó en la arquitectura. Todos los movimientos parece que van evolucionando siempre desde una primera partida ingenua, optimista, luminosa, como esta es la Capilla Pachi de Brunelleschi, con sus esgrafiados, con sus columnas, de cierta manera finas, y que años después se pasará a transformarse, es la arquitectura de Miguel Ángel. Ya no habrá columnas, sino que habrá pilastras enormes fundidas con el muro, aparecerá una escala gigantesca y el muro lo dominará todo, que es ya el preanuncio de lo que va a ser el barroco. Pues lo mismo va a pasar en esta arquitectura. De los felices 60 vamos a pasar a una arquitectura masiva, poderosa, pesada, monumental, que va a ser la década que hablamos. Fijaros, esta era la arquitectura que teníamos en España en estos años, en los años 60, que lo vimos en las lecciones anteriores. Fijaros que aparece en la terraza, pero aparece equilibrada con los elementos de muro, con los elementos de ventanas. Fijaros que no hay ningún temor en que las ventanas aparezcan en la fachada, algo que en esta arquitectura que vamos a ver después es casi imposible de concebir, porque la terraza acabará dominándolo todo. Fijaros que aquí hay un ladrillo rojo, que también se dejará de usar, y se irá más a la piedra, se irá más al hormigón, se irá incluso a un ladrillo oscuro,
marrón, un poco anuncio de tiempos diferentes. Una casa preciosa, o estas casas donde también existe un contraste entre el elemento muro y el elemento terraza, donde una terraza ya muy interesante, donde aparece a la escala de las torres, pero como si no fueran conscientes aún de la gran escala que la arquitectura puede tomar. O esta otra donde también vemos una cierta ingenuidad en la aparición de los huecos de las habitaciones, del contraste entre el muro y la terraza. Aquí ya la terraza empieza a tener dimensiones, pero no es una terraza amenazante, sino es una terraza amable que surge como algo natural de la propia función del edificio. O estas otras piezas que son más abstractas, más cúbicas, con materiales que en cierta manera pretenden ser humildes, mostrando los forjados, mostrando los dinteles de las ventanas. Todo esto va a cambiar radicalmente. También teníamos esta arquitectura ya más clásica, con los mármoles, con los balcones que empiezan a tener entidad, pero que no dejan de estar contrastados con un muro y con un equilibrio entre muro y terraza. Todo esto veremos que va a evolucionar hacia una arquitectura muy diferente. Hay que pensar también que estos años que vamos a tratar, del 65 al 75, España tiene un auge económico enorme, pasa a ser prácticamente la 10ª potencia del mundo. Había una gran seguridad en una arquitectura que había evolucionado prácticamente sola desde la caída de la Segunda Guerra Mundial. Ya a partir del año 59, en que Eisenhower visita a España se abre más, en cierta manera nunca había dejado de estar en todas las corrientes de la cultura occidental, pero había creado una arquitectura propia, la arquitectura del ladrillo rojo, la arquitectura del ladrillo también pamplona amarillo, una arquitectura muy amable, con un cierto aire de mediterraneidad, de un clasicismo que ya se iba despojando de ese clasicismo después de la guerra, pero tenía una evolución propia, una arquitectura muy optimista, muy en cierta manera masiva, con un aire ciertamente mediterráneo. Eso va a proseguir en la arquitectura que vamos a ver. Hemos visto en las otras lecciones, las 3 lecciones del ensanche, donde acabábamos con el edificio singular, el ladrillo ya marrón, y ahora vamos a tratar, en esta primera lección, vamos a tratar de toda esta zona del ensanche, sobre todo este borde. Siempre se corría el rumor de que se había construido el barrio de San Juan en esos años 60 y que los promotores habían dejado los mejores solares sin construir porque, una vez consolidado el barrio, ya estos solares habían aumentado de precio. Probablemente sea cierto, porque es verdad que los primeros solares son los que se construyeron los últimos y pertenecen ya a esta década, mientras que todo lo que vimos en las lecciones anteriores eran realmente anteriores. Es decir, que aquí los bloques más modernos son los que están los primeros. Vamos a ver realmente pocos edificios en esta primera lección. Veremos estas grandes torres, estos preciosos edificios blancos, veremos estas torres del arquitecto Delso, otra pieza muy interesante en la avenida Bayona, y acabaremos con 2 piezas también magistrales. Una de Fernando Nagore, que es el edificio La Reina Aldea, y las torres de Roz de Guiber y de Redón. Cuando salimos de la Pamplona antigua y atravesamos los jardines que rodeaban las murallas desde el edificio singular, nos encontramos con un frente realmente excepcional. Pocas ciudades españolas, y desde luego prácticamente ninguna europea, tiene este frente que inicia los barrios nuevos. Es realmente un frente espectacular. Cuando uno lo ve se da cuenta que esta es una ciudad muy poderosa, que realmente estos años son espléndidos para ella, porque aparecen unas viviendas de una enorme categoría perfectamente construidas, donde va a aparecer lo que os hemos comentado. La terraza va a ser la dominante en todos los edificios, como veis en estos y en estos. Aparece también una cierta mediterraneidad en los materiales, en el mármol blanco, en la piedra, y son como pequeños restos de templos griegos que están transformados en viviendas. También parecen palacios del Renacimiento. Es una arquitectura excepcional. Habla de una ciudad, parece casi una ciudad marítima, abierta al paisaje, abierta al mar, en un clima cálido, puesto que usa mucho las terrazas, las celosías, los toldos. Era una Pamplona, como he dicho en la charla, espléndida. Y si miramos hacia el otro lado, también aparecen 2 edificios magistrales, como puertas de este nuevo barrio. La torre de Roz y el edificio La Reina. Al fondo vemos lo que habíamos visto en lecciones anteriores, que es aquellas torres del final de Avenida Bayona, donde gira Avenida Bayona,
aquellas torres con unas plantas muy bonitas que anunciaban aquella arquitectura optimista de los 60. Pues bien, empecemos por estas torres construidas por los arquitectos San Martín Sánchez de Muniain. Son unas torres realmente excepcionales. En cierta manera limitan lo que es este ensanche de Pamplona, porque estás prácticamente en su borde. Aquí estaba ya antes la vieja cárcel. Son como torreones de una ciudad moderna. Y fijaros cómo tienen esta actitud de unas grandes terrazas que rodean tres lados del edificio, pero que hacia el lado norte aparecen los elementos, por ejemplo, la escalera, que se nota aquí, elementos de dormitorio, más de servicio. Es decir, que es una casa que en cierta manera no rodea con la terraza todo el volumen, pero sí que en la cubierta aparece una pieza muy clásica que acaba de completar el edificio. Y luego fijaros el porche tan bonito, este gran porche también de mármol que equilibra la torre entre un principio y un final. Fijaros, es una pieza fantástica, tiene esta gran terraza que realmente funcionalmente es excesiva, ya lo veis, por eso muchos las acaban de cerrar, y que tiene un carácter estético, como veis, es decir, es no mostrar los huecos de la vida cotidiana de la casa, sino unificarlos en un gran lienzo. Esto que vimos muy claro en las casas de la calle Yanguas y Miranda, que vimos en la lección anterior, es típico de estos años. Es decir, la arquitectura se unifica, se defiende, se hace fortaleza, se hace a la vez muy unitaria, muy poderosa. Estas grandes líneas horizontales, alguien puede decir que realmente no son muy funcionales, porque esta terraza realmente es excesivamente larga, ¿no? Pero dan tal unidad al edificio, le dan tal prestigio, porque no muestran los pequeños huecos de las habitaciones, sino que toda la casa pasa a ser una unidad. En este caso, como veis, hay una la zona probablemente de cocinas, que es esta zona de celosías, luego hay una terraza del salón y luego la casa pasa con sus dormitorios hacia este lado. Y lo mismo pasa aquí, porque son torres de 4 viviendas por planta, viviendas amplias por planta. Fijaros, es una pieza muy bonita. Al lado hay otra torre más alta, es decir, un juego de 2 torres. Me parece una pieza magistral, porque al final crea espacios, crea 2 rincones, va buscando el sol en todas las viviendas, tanto en estas con sus terrazas como en estas, las terrazas hacia aquí, estas de nuevo hacia aquí. Es decir, son casas donde siempre hay 2 orientaciones y sobre todo es muy bonito la idea de esta barandilla o este antepecho tan simplificado. Aquí, como veis, ya no hay vidrio, no hay pasamanos, no hay barandilla, sino que es este gran zócalo de piedra que ha sido excavado, perforado. Eso le da un clasicismo y una fuerza enorme al edificio. Son unos de los edificios que, vistos a lo lejos en la ciudad, pues tienen una fuerza tremenda, porque son muy altos, son como torres que flanquean la ciudad. Visto en lo lejos, uno puede pensar que está en Atenas, en una ciudad muy poderosa del Mediterráneo. Como veis, ha habido muchas transformaciones, las terrazas se han ido cerrando, lo cual es una pena, pero en cierta manera es cierto que había, bueno, quizá aquí no, porque esta casa era más comedida en las terrazas, aquí sí que realmente es una terraza muy larga. Fijaros que aparece aquí un elemento cerámico atrás, muy típico también, lo habíamos visto en los años 60, aquí también se va a mantener en parte en algunos arquitectos. También fijaros el techo de la terraza de madera, tiene una calidad en los materiales espléndida. Fijaros también el detalle del desagüe de la terraza, las mismas celosías, que son unas celosías muy bonitas. Bueno, es una casa elegantísima, ya lo veis. Tenemos el porche de la entrada, también muy bonito, como si la madera envolviese desde el techo de los vuelos. Es un edificio lleno de detalles, incluso aunque se cierren las terrazas, el edificio, bueno, aquí están cerradas, como veis, con una carpintería excesiva. Aquí bueno, se ha tratado de tener vidrios mayores. Aún así, el edificio mantiene la unidad. La potencia es como un sillar del Partenón que hubiese quedado olvidado. Esta es la fachada norte, más de servicio. Aquí tenéis las 4 viviendas por planta con el núcleo de ascensores y escaleras hacia el norte. Es decir, que todas las casas tienen sol en algún momento del día, o al este, sur, oeste. Y esta es la entrada de atrás, donde vamos a la torre alta de atrás.
donde, como veis, aquí se desarrolla una vivienda con cocina, salón y dormitorios hacia allí, y aquí vienen los dormitorios de la otra vivienda que tendrá salón hacia allá. Fijaros la importancia del porche, que eso da muchísima unidad porque las lonjas pasan a estar atrás, con lo cual no alteran la fachada. Fijaos con la sencillez que tiene el antepecho y sin embargo, bueno, por supuesto, claro, esto con jardineras, con plantas, pues es una torre realmente fascinante. Es una gran torre clásica. Pensar que son los arquitectos que hicieron la Caja de Ahorros Municipal que vimos en la lección anterior, que es un edificio espléndido. Y aquí aparece el siguiente edificio, la de Construcciones Flores. No sé el arquitecto, siempre he pensado que podría haber sido La Huerta, porque utiliza muchos elementos de ese gran arquitecto que fue Javier La Huerta, pero no parece que él lo cite en sus obras. Fijaros que son unas piezas, han sido restauradas hace poco, son unas piezas realmente de una belleza clásica, de una serenidad, de una elegancia realmente asombrosa. Y realmente no hay piezas tan bonitas, hay en España muchos edificios fantásticos, pero que tengan esta elegancia, esta dignidad, porque es alguien, pues, las acusaban de ser unas viviendas con sus arquitectos más modernos, decían, no, esto es una arquitectura burguesa, es una arquitectura que no es moderna porque utiliza realmente cornisas casi clásicas, pero bueno, cosa más moderna que esta. Fijaros, la terraza que controla perfectamente el edificio, la cornisa que hace que el zócalo dialogue con la coronación, es decir, la unidad absoluta, en cierta manera son casas que parece que evocan un clasicismo, pero son absolutamente modernas y expresivas de estos años. Fijaros qué bonito también, es siempre como si fuera un prefabricado, como si fuera mármol blanco y la madera, ¿no? Es el diálogo mármol, madera y el vidrio contenido en lo que son las carpinterías de madera. Con este tema tan bonito de este entrepiso, que hace que esta pieza vuele, ¿no? Que el bloque de vivienda se despegue, y con estos zócalos, bueno, muy alterados por las lonjas, que no saben valorar el edificio que tienen encima. Son edificios que tendrían que estar considerados realmente patrimonio de la ciudad, porque son espléndidos. Fijaros, antes de ser restaurado, a pesar de que estuviera más sucio, tiene una elegancia tremenda, parece una cornisa del Partenón, ¿no? Transformada en viviendas, excavada. Además, el equilibrio entre el prefabricado vertical, que es también muy elegante con ese movimiento alternativo, y la cornisa, me parece una casa fantástica. No sé cuál pudo ser su arquitecto, pero de luego es un arquitecto fantástico. Y la acusación, como digo, de que si es una arquitectura que no se sabe si es moderna, realmente no podía ser más moderna. Una arquitectura horizontal, con prefabricados, con grandes líneas de vidrio. Fijaros que aquí se usaba esos grandes vidrios con una carpintería de madera y vidrios correderos, solo vidrio, que es una fachada elegantísima porque la carpintería pasa a ser solo fija y es el vidrio el que se mueve, pero que dio problemas de ruido y que al final ha sido sustituida, y es la pena porque, como veis, es sustituida con elementos que rompen mucho la fachada, o como por ejemplo con esta carpintería. Por eso en todos estos edificios hay que cuidar mucho las licencias de obras para que no alteren la esencia de edificios que son realmente fantásticos. Bueno, aquí veis un poco la sección de la casa con salones, eh, algún dormitorio. Son piezas muy bonitas. En general esto define las viviendas, que muchas veces escapan de este elemento vertical. Pero fijaros, es un edificio que realmente es alto, pero no lo parece precisamente por el marcar tanto la horizontal. Fijaros el portal, es un tema también muy bonito, con un gran hueco y con un vuelo que vuela hacia mitad de su altura. Aquí lo tenemos, portal también muy serio, muy elegante, donde aparece curiosamente el mármol, que no ha aparecido en todo el resto del edificio. Fijaros la maravilla que es la madera, la posibilidad también de que la vivienda cambie de tamaño. Y además eran maderas brasileñas, africanas, que eran de una categoría excepcional. Cuando vemos muchas obras donde esas maderas son sustituidas por paneles, no se queda asombrado. Son piezas que son verdaderos tesoros, esas maderas. Ya no se encuentran maderas así.
Fijaros, restaurada ha quedado como una casa nueva. Hay que pensar también que esto estaba pensado con, con muchas plantas y también había unas celosías de madera, que las vamos a ver en algún momento, que envolvían y que daban un carácter, lo que hemos dicho siempre, esta arquitectura española tiene un carácter muy mediterráneo y también a veces no solo mediterráneo, sino de Próximo Oriente. Es decir, un carácter de mundo árabe mezclado con el mundo clásico, algo que siempre ha sido muy español, esa mezcla de Oriente y Mediterráneo. Aquí tenéis, como veis, aquí hay una vivienda, dos viviendas, otras dos aquí, otras dos aquí. Y tenemos aquí una, dos, tres, cuatro. Al final es una pieza con bastantes viviendas, como cualquier bloque de los que vimos en los años 60. Y bueno, fijaros la proporción tan bonita. Son casas que uno piensa, sí, efectivamente están dando al mar, pueden ser de una ciudad marítima. La proporción tan bonita de terraza que domina realmente todo, el hueco de la vivienda, y luego la horizontal que hace que aunque este esté en ras de fachada, realmente queda integrado en la sensación de terraza. En cierto sentido lo ha hecho mejor que el otro edificio, porque el otro edificio tenía mucha terraza, porque no quería perder la sensación de horizontal. Este ha logrado, como veis, avanzar hasta la fachada y no por eso ha perdido en absoluto la sensación horizontal. Bueno, es una pieza realmente magistral. ¿Veis qué bonita es? Con sus jardineras incluidas en el prefabricado, las piezas de madera. Ya se añadió. Pues allí vemos las celosías que completaban este edificio tan fantástico. Y aquí vemos la carpintería original con esas correderas de vidrio que eran una de las ventanas más bonitas. Esta tenía también las persianas que hemos visto de madera. Ahí tenemos la celosía esa, que era un complemento más para crear la intimidad. Fijaros cómo desde las primeras terrazas que vimos en los años 60, que eran terrazas aún poco acogedoras, porque eran casi balcones ampliados a terrazas, allá que los arquitectos descubren que para que una terraza sea acogedora, primero tiene que estar protegida de las vistas del exterior, tiene que tener antepechos o de vidrio tintado o de antepechos macizos. Luego el techo tiene que bajar para proteger también la terraza. Es decir, la terraza tiene que ser una pieza más del interior de la casa, pero que ha perdido su fachada. Y así es una terraza realmente acogedora. Y estas son terrazas, como veis, magníficas. Realmente sí que son terrazas que se usan, que se viven. Y es todo por cómo el arquitecto ha logrado integrarlas en lo que es la pieza. Que no sean ya terrazas en vuelo aisladas del resto de la casa, sino que toda la casa es una unidad. Esto es fascinante porque fijaros que comparado con otras casas que van mostrando todas sus ventanas, pues esto al final es lo mismo, tiene las mismas ventanas, pero quedan unificadas por estas grandes líneas horizontales. Creo que es un paso estupendo. Aquí veis esas celosías tan preciosas que no sé si realmente permitían cerrar toda la terraza o no, los toldos. Fijaros que esto no se da en Estados Unidos, no se da en Europa. Es una evolución propia de la arquitectura hispana que ha producido estas piezas realmente maravillosas y que después ya no volverán. Quizá ahora en el siglo XXI está empezando a volver en cierta manera, una añoranza de esta arquitectura porque fue realmente una arquitectura espléndida. No se puede pedir más a una vivienda que esta arquitectura. Ya nos alejamos de la pieza, tenemos un portal más sencillo. Fijaros qué bonito siempre la pieza vertical, qué elegante es, que hay distintas dimensiones de terraza y el edificio lo soporta, cualquier cambio lo soporta el edificio. Tenéis la fuerza, he querido mostrar estas fotos para que veáis que aún envejecido es un edificio de una dignidad impresionante. Y edificios que se han mantenido maravillosamente, tienen ya medio siglo y son realmente extraordinarios. También el toldo era muy bonito, el hecho de que todas las casas tuvieran el mismo toldo. Cuando uno compara con otras arquitecturas, dice, pues realmente algo, realmente ¿qué se puede lograr con un pequeño prefabricado, con un
tratamiento. Es verdad que tratar todo esto en madera era costoso, por supuesto, pero realmente al final las márgenes no son tan diferentes. Ya nos despedimos de este fantástico edificio y pasamos a otro que hemos visto estas dos torres, estos edificios de aquí, y ahora pasamos a otro grupo que es de un arquitecto Delso, que era un arquitecto estupendo, también poco conocido, que trabajó mucho en la Ribera de Navarra y que es un arquitecto que utiliza un ladrillo muy bonito, rosado, y también usa mucho el hormigón, es decir, está jugando mucho el hormigón, como vimos que pasa con ya Le Corbusier en sus obras ya después de la guerra, es decir, los años 50 y 60, en que aparece el hormigón como un elemento escultórico, lo que luego se empezó a llamar el brutalismo, es decir, la aparición del hormigón puro, duro, como elemento de definición de las fachadas. Es un arquitecto que también le preocupa mucho la cubierta, y en ese sentido se va a parecer también a Guibert y Redon, que vimos que les preocupaba la cubierta, no como estos otros que hemos visto, que son edificios mucho más clásicos, acaban rectos. Aquí hay una preocupación por enlazar con el mundo orgánico, con la arquitectura antigua o tradicional, y eso hace que sean edificios muy ricos. Fijaros, este es también un edificio, arquitecto que ha girado respecto a la trama de la ciudad para buscar vistas sesgadas, para buscar orientaciones. Y fijaros que tiene muchos elementos en común con lo que hemos visto antes. La gran terraza de hormigón, aquí sí que el antepecho pasa a ser un elemento metálico, y las ladrillo que aparece al fondo, el pilar de hormigón que aparece también entremezclado con la estructura, la coronación tan clara, coronación siempre en este arquitecto que es muy importante, la madera en los dinteles. Como veis es una arquitectura muy bonita, con mucha riqueza espacial. Y la tenéis es más, de esta manera usa una barandilla ya metálica, no usa el vidrio tintado como usaban otros edificios o el propio hormigón para formar el zócalo, pero bueno, como veis tiene muchísimos elementos comunes. Y también como veis son torres de 4 viviendas con grandes terrazas que van realmente envolviendo toda la vivienda. Fijaros qué secuencia tan bonita. Aquí se ve esto que le gustaba mucho a este arquitecto, tiene muchas obras en la Ribera, habría que realmente hacer un estudio sobre él. Es un arquitecto muy desconocido y que es un arquitecto espléndido. Fijaros qué precioso portal, los elementos en hormigón que vuelan, el elemento de la lámpara, realmente son piezas preciosas que tendrían que estar protegidas ya, porque es una ciudad que tiene esto, tiene un tesoro. Fijaros también qué riqueza, aquí vamos viendo las 4 viviendas de cada torre, cómo van logrando que todas las piezas sean prácticamente exteriores, y este elemento que va formando la alineación de la calle, es decir, no quieren romper la alineación de la calle y mantiene este zócalo que sigue la alineación. Tenéis los portales tan preciosos con el juego del ladrillo, un ladrillo muy bonito, muy horizontal, muy color rosado. Fue un arquitecto de muchísima personalidad que siguió su tendencia propia. Enseguida uno detecta sus casas por los elementos de hormigón que aparecen y que definen la muestra del hormigón en los pilares, un hormigón muy cuidado, unos encofrados muy bonitos. Y veis cómo está mezclando el hormigón, el ladrillo. Fijaros que así él lograba que todas las viviendas sean exteriores, no tienen patio interior, y todas las casas pues tienen siempre 2 orientaciones, con este curioso choque en esquinas. Mira, esto es visto desde el otro lado. Como veis, recuerda mucho también la arquitectura de estos años de Higueras, la arquitectura más espléndida de España en estos años. Pues aquí tenemos un arquitecto muy desconocido que hace estas piezas y que fijaros que se han conservado maravillosamente después de tantos años. Fijaros cómo respecto a la trama de la ciudad, trama un poco más anterior de los 60, parece como una ruptura de la trama, con unas piezas nuevas, independientes, exentas. Y ahora seguimos con otra piececita que realmente la podríamos considerar, tendría que haber sido la lección anterior, pero que realmente tiene elementos muy curiosos. Fijaros, es una pieza muy unitaria, como veis, muy parecida a cualquier pieza de esta que vimos de los años
60 en el barrio de San Juan. Esta tiene una gran piscina para los vecinos, lo cual indica ya que es una casa singular, ya lo veis. Tiene patios interiores y, como veis, tiene una distribución típica de estos bloques de 4 viviendas por portal. Y fijaros, pero tiene elementos muy singulares, por eso os la he traído aquí. Primero, asombra el vuelo tremendo que tienen los miradores. La casa vuela muchísimo respecto a la acera, la gran cornisa que la une, y como veis aquí, la terraza no ha envuelto todo, como está pasando en los edificios que estamos viendo. Por eso podría ser considerada cronológicamente anterior, pero tiene elementos muy típicos de esta época. Fijaros el ladrillo oscuro, con un tratamiento muy bonito en las esquinas, con una pequeña decoración, la sensación de unidad en todo este elemento que vuela, separado por estos machones de ladrillo, y después también la carpintería, que veis que es una carpintería muy bonita, la asimetría que van teniendo las piezas. Bueno, es un edificio eh, curioso, un edificio con interés. Fijaros el quiebro del ladrillo. No sé qué arquitecto fue. Como veis, las terrazas se han cerrado. Mirad, la carpintería original es una carpintería muy bonita, asimétrica, muy típica también de los años 60. Es una pieza, como veis, que logra tener una enorme unidad a pesar de que muestra todos los huecos tal como son. Pero fijaros, ya son huecos muy grandes, las de las habitaciones. Aquí tenemos una terraza ya fijaros, con esta asimetría. Es una pieza muy interesante. Por eso os la he traído aquí. Fijaros el juego del ladrillo. El ladrillo este marrón, hemos comentado, ¿cuál es su origen? ¿Por qué se dejó de usar el ladrillo rojo? El ladrillo rojo ya se había usado mucho en los años 60 y se quiso cambiar y empezó a utilizar este ladrillo porque parecía que era un ladrillo que daba mucho prestigio a la casa. Su origen puede tener dos motivos. Por un lado, hay quien afirma que es un tema que viene de Inglaterra, donde se estaba usando mucho este ladrillo en esos años y que en cierta manera era un mundo más nórdico que se incorporaba al mundo tan mediterráneo de la arquitectura española. Otros creen que se empezó a usar en Madrid, en la calle Ortega y Gasset, la mejor calle del barrio de Salamanca. Un arquitecto, el padre de la famosa Agatha Ruiz de la Prada, hace unas casas impresionantes con grandes terrazas de ladrillo oscuro y que fueron asociadas entonces al gran lujo. Y que entonces utilizar este ladrillo es cierto que daba la sensación de una casa, por así decir, que había dado un paso adelante respecto a las casas de ladrillo rojo y por supuesto a las casas de ladrillo amarillo, que eran empezado a considerar como más humildes, ¿no? Entonces, por eso es una casa muy interesante, aparte del gran vuelo que tiene la terraza. Bueno, fijaros, usa persiana de madera, pero ya la carpintería es de aluminio, con el vidrio probablemente tintado en origen. Es una casa, podríamos decir, sí, la casa que ya podríamos hablar de los 60, sí, pero yo creo que el edificio fue un poquito posterior. Fijaros el gran vuelo que tiene la pieza y esta simetría tan bonita que tiene la casa. ¿Veis? Donde aparece solamente salón, dormitorio y luego la simetría que le separa de la siguiente casa. Es decir, hay un movimiento, luego hay un número impar de viviendas, hay un movimiento dentro de esta gran cornisa que es casi imperceptible, pero que da mucho ritmo a la casa. ¿Ves? Esta asimetría continua, que la casa está en movimiento, con un tramo final de dos huecos que en el otro espacio era solo de un hueco. Fijaros que incluso aun cerradas las ventanas, si se cierran con una carpintería respetuosa con la que él tenía, pues el edificio queda muy bien, no sufre. No sufre. Y aquí tenemos esta pieza. Como veis, aunque no forma parte de este mundo de las grandes terrazas, sí que tiene mucho de la potencia de estos años. Y ahora acabamos con dos edificios. Este es el edificio La Riandea, que creo que es de Fernando Nagore. Fijaros que es un edificio muy interesante. El pobre ha sufrido el hecho de que se hayan cerrado sus terrazas, con lo cual pierde un poco de esa plasticidad que tenía el contraste entre la gran terraza y el elemento macizo. Fijaros que hemos visto que estos arquitectos anteriores no les gustaba mostrar la ventana en el paño, como pasaba en los años 60. Este no tiene ningún temor de hacer esta bellísima composición de piedra con sus huecos de ventanas. Es una postura muy valiente y que juega al contraste con la gran terraza. Es un edificio de piedra que controla muy bien los zócalos. Como veis, todo el edificio es una gran pieza de piedra.
Es una pena que no veáis con esto abierto, porque entonces es el juego tan bonito del contraste. Es un edificio curioso porque chocan como tres torres en choque, una, dos y tres torres. Son viviendas, yo creo, bastante grandes. Y como veis, resuelve todo con una austeridad enorme. Los huecos de tendederos o de cocinas, los dormitorios, el salón, todo es una austeridad tremenda. Es la misma piedra que va envolviéndolo todo, que desciende también a la planta baja. Fijaros, es una planta curiosa, que es un choque casi de tres torres, pero esta ha quedado un poco absorbida por el choque de estas dos. La carpintería, como veis, sigue usando la persiana de madera, la carpintería de madera, y con este elemento tan curioso de la pieza azul, color azul, que se había usado en Pamplona en ese momento en la clínica universitaria, que es empezar a utilizar ya elementos de color en las fachadas. Es la pieza tan bonita que aparece aquí, muy escultórica, y que contrastaba con el equivalente, lo tenía allí. Claro, esta es la fachada quizá más representativa del edificio. El edificio, a pesar de su situación emblemática, no opta por una simetría total, sino que va mostrando la función sin temor, y hacia el sur se abre en esta impresionante terraza, que por desgracia, como veis, ha sido cerrada, pero que muestra la fuerza que tiene esta pieza. Es una pieza que hemos visto. En el momento en que no está cerrada, pues se ve qué bonita es este contraste. Probablemente aquí está el tendedero, ¿no? La madera envolviéndolo todo, estas piezas tan bonitas para el toldo. Fijaros, es una terraza muy bonita. El macizo y luego el vidrio tintado y el pasamanos. Estas piezas de barandilla suelen ser piezas realmente casi de escultura de aquellos años 60-70, porque el juego del vidrio, del hierro que sujeta las piezas y del pasamanos de madera es un elemento muy bonito. Y a ello se añade el toldo, con este tema tan bonito del descenso en vertical de los toldos, como si no quisiera este arquitecto, parece como si no quisiera que nada escapase de la tensión que ha creado él con la fachada y con la piedra. Ahí vemos una de las ventanas antiguas con su persiana de madera. Como veis, es un edificio que se ha mantenido perfecto después de tanto tiempo. Ahí vemos uno de los portales, esa encrucijada entre las torres. Entonces, como veis, aparece la gran terraza, terrazas que son de estas mismas viviendas, y hay una vivienda aquí, otra aquí, otra aquí. Es un caso curioso. Y aquí tenemos este elemento que vuela, que ha perdido la parte de las piezas. Aquí tenemos casi una vivienda intacta, como veis, que es la cerrajería de esta terraza es una preciosidad, como veis el contraste parecen esculturas de estos años. La pieza de hierro, la pieza de madera, el vidrio y además los montantes verticales que hacen que descienda el toldo. Tenemos ya, nos vamos alejando de ella. Y aparece aquí otra pieza curiosa, que esta es del año 64-65, que es la Torre de Roz, que es una casa muy singular, es considerada de las mejores viviendas de Pamplona, y es curioso porque es otra corriente diferente, aunque hemos visto obras de estos arquitectos, sobre todo de Redón, que vimos en las primeras lecciones, que buscan unas piezas muy serenas, muy, muy clásicas. Sin embargo, aquí yo creo, me da la impresión que aquí es Javier Guiber, el que era más orgánico y que buscaba plantas un poco lo que estaba pasando ya en la arquitectura de Coder en estos años, plantas que ya se adaptan a la luz, se adaptan al paisaje, adaptan movimiento, ¿no? Y que escapan a ese mundo tan clásico de las casas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Fijaros que es una casa que va escapando, dibujando miles de encuentros, de aristas. Mirad qué portal tan bonito, estos elementos que surgen en el techo para mostrar el portal, y luego aparece esta piedra preciosa que va envolviéndolo todo. Fijaros luego los huecos, siempre con este matiz de huir de las aristas, siempre buscando el giro, el quiebro,
los ángulos, en cierta manera, no rectos, sino siempre con esta, para dar continuidad a la fachada, con los pilares que aparecen para las lonjas, pero todo ello integrado en un revestimiento maravilloso, con unas carpinterías de madera que mantienen la persiana de madera también. Fijaros esta secuencia en que la casa va contando lo que está pasando por dentro y cómo va girando para que todas las habitaciones tengan una determinada visual, una determinada orientación. Como veis, es una postura orgánica muy diferente a la que hemos visto en los edificios anteriores, donde prima el clasicismo y la monumentalidad. Y aquí no les importa que la ciudad perciba todo el movimiento interior de la casa. Esto llega a su culminación en lo que es el frente quizá más sereno de la casa, que es el frente de los grandes salones, que es realmente fantástico. ¿Por qué? Porque esta casa permite, al crear tantos encuentros, ha permitido también crear aquí una isleta de acceso con el coche, que es realmente una preciosidad. Tiene su propio jardín, es decir, es una casa que escapa un poco de la alineación de la ciudad y que quiere buscar un contacto con la naturaleza, con el campo, con el paisaje, con las visuales. Casi podríamos decir, casi una casa unifamiliar repetida en toda su altura. Y luego hacia arriba, pues hace algo muy lógico también, que es siempre la sección debe coincidir con la planta. Si la planta se va escalonando, se va quebrando, pues lo mismo va a hacer la cubierta. Entonces la cubierta va escalonándose en un tema precioso, en que se va escalonando igual que la planta para, de cierta manera, integrarse con el cielo. Tenéis, fijaros qué casa tan fantástica, nuestras preciosas terrazas, que donde tiene ese elemento que hemos visto en la casa anterior, del elemento vertical para sujetar las persianas, sujetar los toldos. Son unas terrazas que, aunque han sido cerradas, son unas terrazas fantásticas que la casa, son casas muy grandes. Fijaros la secuencia tan bonita. Luego la dignidad que tiene este revestimiento de piedra, es la ligereza de estos pilares que han tenido suerte con las lonjas que había aquí. Aquí había un estudio maravilloso de Curroinza que se destruyó y era una pieza magistral de arquitectura. Pero bueno, en general ha tenido suerte con las lonjas porque no logran dañar la sensación de contraste entre pilares y cuerpo del edificio. ¿Veis? Es una arquitectura muy diferente a la anterior, muy segura de sí misma, muy arquitectura orgánica, no le importa quebrarse ante las alineaciones de la ciudad, menos urbana, podríamos decir, o sea, menos, no hace frentes de avenida, frentes de ciudad, y vive en parte de estos jardines que ella está creando alrededor. Fijaros qué planta tan graciosa. Creo que aquí debió haber un problema, no sé si en origen eran solo dos grandes viviendas enormes y luego hubo que crear una tercera vivienda. Eso dio problemas porque la orientación ya no era tan buena como esta. Entonces, no sé si realmente pasó eso o ya desde el principio estaban pensadas 3 o 4 viviendas. No sé que hubo algún problema en el desarrollo del proyecto. Aquí tenéis esta entrada tan preciosa. Fijaros cómo en el techo van apareciendo los elementos que iluminan los vestíbulos, las carpinterías originales, las terrazas con sus jardineras. Fijaros que es un edificio de piedra, pero aquí aparece el hormigón en la aparición de las terrazas. Es decir, que es una mezcla entre la piedra, el clasicismo de los otros edificios, pero aquí aparece el hormigón sin ningún temor. Y luego el antepecho tan austero, tan bonito de madera y vidrio. Claro, es un elemento precioso. Es un contraste, siempre con esta suavidad en las transiciones, como veis, ¿no? Casi podríamos decir que no hay ningún ángulo recto. Esto lo habíamos visto también en obras de Redón, cuando veíamos cómo trataba, como en la Pedrera de Gaudí, lograr que la casa tuviera estas curvas en la fachada, estas inclinaciones, estos ángulos, para no tener nunca ángulos a 90 grados. Fijaros qué espacio tan bonito. No sé cuál es la carpintería original, no sé si era una carpintería simétrica o no, que es difícil saber cuál es la carpintería original de la casa. Fijaros que al final, ¿qué está pasando? Está pasando que la ventana pequeña de los dormitorios, como está integrada en este movimiento tan continuo, y luego la piedra, que también ayuda muchísimo, el despiece,
al final no se ve como una habitación suelta, sino que está todo integrado en un movimiento continuo del edificio. O sea, no es una ventana solitaria frente a la ciudad, sino que está integrada en una unidad, que es la inclinación. Tenemos otro de los portales, este más sencillo. Fijaros, normalmente estos portales de estos años tienen unas manillas, podríamos decir, que son verdaderas piezas de escultura. Podrían ser piezas de Chillida, de Oteiza, con piezas de bronce, de latón, con unas maderas extraordinarias, y luego el juego con el vidrio. Son verdaderas piezas maestras. Y ahí tenemos las luces para iluminar el portal, algo que no se ve en ninguna casa. Es decir, que da esa sensación de que todo este espacio, como efectivamente la casa se ha retrasado respecto a la alineación recta, tendría igual que haber llevado, pues hace que todos estos espacios sean suyos. Quizá lo bueno hubiera sido que estos sean espacios de jardín, ¿no? Más que de aparcamiento. Es una pena que el entorno de la torre no está cuidado con un espacio sin pavimentar, como de aparcamiento. Es una pena porque es una torre que se merecería estar ajardinada todo alrededor. Ahí vemos la secuencia tan bonita de las casas que hemos visto en este frente pamplonés. Y ahí vemos a lo lejos el edificio con que acabábamos la lección anterior, el edificio singular, la gran torre de la ciudad. Fijaros qué curioso edificio. Fijaros que es altísimo, pero no lo parece por este escalonamiento. Una pieza magistral. También magistral por el contraste, es una arquitectura ya orgánica frente a la arquitectura más clásica anterior. Y muchas gracias.